¿Crees que conoces a Hades, el dios del inframundo? Su reino es solo un lugar de sufrimiento sin fin, ¿verdad? Te equivocas. Prepárate para conocer la verdad que ha sido cuidadosamente ocultada durante siglos. Historias tan sombrías, tan crueles, que se convirtieron en la base de los mitos más aterradores. Te contaremos sobre un mortal que desafió a los propios dioses y por ello fue condenado a una eternidad de... ¿Qué exactamente? Su castigo todavía genera los escándalos más espeluznantes. Revelaremos el secreto del arma que hacía a su portador completamente invisible y cómo se usó para cometer actos verdaderamente impensables. Y descubrirás por qué los antiguos griegos sentían un miedo tan salvaje ante un simple nombre. No hablaremos de hechos aburridos. Nos sumergiremos en el corazón mismo de la oscuridad, donde la realidad se distorsiona y la verdad es profundamente impactante. ¿Qué se esconde detrás de las puertas donde no llega la luz del sol? ¿Qué sucede con las almas que no lograron merecer ni el más simple perdón? Las respuestas son aterradoras, y no podrás apartar la vista hasta que lo sepas todo, hasta el final. Imagina un reino sombrío e insondable, donde las sombras se extienden infinitamente y los susurros de los difuntos flotan en el aire. En su corazón se alza una figura envuelta en misterio, gobernando un reino al que ninguna alma viva se atrevería a entrar voluntariamente. Este es Hades, el dios del inframundo, y sus dominios son tan fascinantes como imponentes. Pero, ¿y si te dijeran que detrás de los mitos de penumbra y desolación se esconde un mundo lleno de secretos, historias y símbolos que moldearon la cultura de la antigua Grecia de una manera que nunca imaginaste? Hoy nos adentramos en los rincones ocultos del inframundo para desvelar 30 secretos sobre Hades y su reino, que cambiarán tu percepción de este dios incomprendido, desde el origen del perro de 3 cabezas, Cerbero, hasta la trágica historia de amor de Orfeo y Eurídice, e incluso la sorprendente verdad sobre los campos de Asfódelos. Lo tenemos todo. Así que ponte cómodo, porque este viaje será cualquier cosa menos ordinario. Al final de este relato, no solo sabrás más sobre Hades que la mayoría de la gente, sino que verás el inframundo bajo una luz completamente nueva. ¿Listo para explorar el reino de lo invisible? Comencemos. Nuestra historia no comienza en el inframundo, sino entre los propios dioses. Hades nació como uno de los 3 hijos de Crono y Rea, junto con sus hermanos Zeus y Poseidón. Estos 3 finalmente dieron forma al tejido mismo del cosmos, pero sus primeros años estuvieron lejos de ser pacíficos. Crono, temiendo una profecía que decía que uno de sus hijos lo derrocaría, se tragaba a cada uno de ellos al nacer. Pero Rea, astuta y decidida, salvó a Zeus engañando a Crono, y luego Zeus liberó a sus hermanos, incluido Hades, del vientre de su padre. Juntos, desataron la titanomaquia, una guerra colosal contra los titanes que terminó con la victoria de los olímpicos. Cuando llegó el momento de dividir el mundo, los hermanos echaron suertes. Zeus recibió el cielo, Poseidón los mares, y a Hades le tocó el inframundo. Pero aquí está el truco. Hades no aceptó este destino con alegría. De hecho, al principio dudó, percibiendo su dominio como un lugar de aislamiento y oscuridad. Sin embargo, con el tiempo, asumió su papel, convirtiéndose en un gobernante severo pero justo del reino invisible. Esta historia de origen nos muestra que incluso los dioses tenían sus dificultades, y el camino de Hades hacia el poder no fue en absoluto directo. Tras la victoria sobre los titanes, Zeus, Poseidón y Hades se enfrentaron a la monumental tarea de decidir cómo dividir el mundo entre ellos. Para asegurar la justicia, decidieron echar suertes, un método que no dejaba lugar a disputas. Zeus,
el más joven y ambicioso, sacó el cielo, asegurándose su lugar como gobernante de los cielos y rey de los dioses. Poseidón, conocido por su temperamento tempestuoso, se apoderó de los mares, convirtiéndose en el dios de todas las aguas y las tormentas terrenales. Y luego estaba Hades. Su suerte recayó en el inframundo, un reino envuelto en misterio y a menudo malinterpretado. A primera vista podría haber parecido el lote menos deseable, pero conllevaba un poder y una responsabilidad inmensos. El inframundo no era solo un lugar para los difuntos, era el destino final de todas las almas, lo que convertía a Hades en el guardián de la transición definitiva a la eternidad. Esta división no era meramente territorial, era simbólica. Zeus gobernaba a los vivos, Poseidón controlaba las fuerzas de la naturaleza y Hades reinaba sobre el más allá, asegurando que ningún dios tuviera un dominio completo sobre todos los aspectos de la existencia. Este equilibrio cuidadosamente calibrado refleja la comprensión de los antiguos griegos del mundo como un lugar donde el orden y la armonía se mantienen a través de la separación de responsabilidades. La reclamación de Hades sobre el inframundo no fue un castigo o un papel secundario. Fue una parte crucial del orden cósmico, subrayando su importancia como un dios tanto de juicio como de misericordia. Esta división del cosmos no fue solo un mito, reflejaba cómo los antiguos griegos concebían el equilibrio de poder y la interconexión de la vida, la muerte y el mundo natural. Como veremos, el papel de Hades en este sistema no solo moldeó su legado, sino el tejido mismo de la mitología griega. Ahora desvelemos el fascinante significado del nombre Hades. En griego antiguo, el nombre Hades se traduce como el invisible, un título que captura perfectamente su presencia elusiva y sombría. A diferencia de otros dioses olímpicos, que a menudo eran venerados e invocados por los mortales, Hades era una figura envuelta en misterio. Su reino, el inframundo, era un lugar al que pocos podían viajar y regresar. Esto lo convertía en un dios que operaba en las sombras, invisible pero siempre presente. Este nombre no era solo una etiqueta, reflejaba su papel como gobernante de los muertos, un ser que existía más allá del mundo de los vivos. Los mortales a menudo evitaban pronunciar su nombre directamente, temiendo que invocarlo pudiera atraer su atención o traer mala suerte. En su lugar usaban eufemismos como Plutón, que significa el rico, un guiño a las riquezas de la tierra y los tesoros escondidos debajo de ella. Esta evasión de su nombre subraya el profundo respeto y temor que los antiguos sentían por Hades. No era simplemente un dios de la muerte, era la encarnación de lo desconocido, una fuerza invisible que gobernaba el más allá. Este misterio que rodea su nombre añade otra capa a su carácter, representándolo no como un villano, sino como una figura poderosa y enigmática que inspiraba tanto reverencia como cautela. Como veremos en la siguiente sección, este miedo y respeto se extendían a los artefactos que poseía, como el yelmo de la invisibilidad, que enfatizaba aún más su naturaleza invisible e inalcanzable. Adentrándonos en las sombras del inframundo, ahora dirigimos nuestra atención a uno de los artefactos más intrigantes de Hades, el yelmo de la invisibilidad, también conocido como el casco de la oscuridad. Este objeto legendario encarna la esencia misma de la naturaleza invisible de Hades. Forjado por los cíclopes durante la gran guerra entre los olímpicos y los titanes, el yelmo fue una de las 3 armas divinas creadas para ayudar a Zeus, Poseidón y Hades en su batalla. Mientras Zeus empuñaba el rayo y Poseidón el tridente, Hades recibió el yelmo, una herramienta que le otorgaba el poder de desaparecer por completo de la vista. Esta habilidad
No se trataba solo de evitar ser detectado, simbolizaba el dominio de Hades sobre lo invisible, su capacidad para moverse sin ser visto por el mundo, y su dominio en el reino de las sombras. Durante la titanomaquia, el yelmo jugó un papel crucial, permitiendo a Hades moverse sin ser detectado entre las filas enemigas, elaborando estrategias y atacando sin ser visto. Sin embargo, su poder no se limitaba a la guerra. En los mitos, el yelmo se convirtió en un símbolo de la autoridad de Hades y su conexión con los aspectos ocultos de la existencia. Se dice que incluso otros dioses no podían verlo cuando lo llevaba puesto, lo que reforzaba su estatus como una figura que operaba más allá del alcance de los mortales, e incluso de los divinos. El yelmo de la invisibilidad no era solo un arma, era una extensión de la personalidad de Hades, un recordatorio de que algunas fuerzas existen más allá del alcance mortal e incluso divino. Como veremos a continuación, este tema del poder invisible continúa con los 3 jueces del inframundo, quienes ejercen su propia forma de autoridad oculta sobre el destino de las almas. Cambiando nuestro enfoque al ámbito de la justicia dentro del inframundo, nos encontramos con 3 figuras formidables que tienen el destino de las almas en sus manos. Radamantis, Minos y Eaco, cada uno un parangón de justicia y sabiduría, sirven como los jueces eternos cuya tarea es evaluar las vidas de los difuntos. Se dice que Radamantis, conocido por su imparcialidad y su profundo conocimiento de las leyes y el orden, juzgaba a las almas de los reinos orientales. Minos, antiguo rey de Creta, llevó su legendario sentido de la justicia al inframundo, a menudo actuando como el árbitro final en casos complejos. Eaco, venerado por su piedad e integridad, juzgaba a las almas de las tierras occidentales, asegurando que cada decisión se basara en la claridad moral. Juntos, estos 3 jueces sopesaban los actos de cada alma en la balanza de la justicia, considerando no solo sus acciones, sino también sus intenciones y las circunstancias que dieron forma a sus vidas. Las almas consideradas virtuosas recibían paso a los campos elíseos, un paraíso de felicidad eterna. Aquellos considerados indignos se enfrentaban a los sombríos campos de Asfódelos, y para los verdaderamente malvados les esperaba el Tártaro, un sombrío recordatorio de las consecuencias de una vida vivida con desprecio por la moral y la virtud. Los criterios para el juicio eran tanto precisos como profundos, reflejando la creencia de la antigua Grecia en la importancia de vivir una vida guiada por el honor, la justicia y el respeto a lo divino. A medida que nos adentramos más en los misterios del inframundo, los roles de estos jueces sirven como un poderoso testimonio de la idea perdurable de que cada acción, en la vida y en la muerte, tiene peso y consecuencias. A continuación, viajaremos a los ríos que fluyen a través de este reino sombrío, cada uno con su propia historia y significado. Ahora recorramos las sombrías vías fluviales que atraviesan el inframundo, cada río con su propio simbolismo y propósito únicos. El río Estigia, quizás el más infame de los 5, servía como la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Sus aguas eran tan sagradas que los propios dioses juraban por ellas, sabiendo que romper tal juramento acarrearía graves consecuencias. Las almas que buscaban cruzar el Estigia pagaban a Caronte un óbolo, una moneda colocada en la boca de los difuntos, asegurando su viaje al más allá. A continuación, el río Aqueronte, a menudo llamado el río de la aflicción, era un lugar de pena y lamento. Era aquí donde muchas almas entraban por primera vez en el inframundo, su dolor y arrepentimiento mezclándose con las oscuras y arremolinadas corrientes.
El río Lete, por otro lado, ofrecía un tipo diferente de transición. Su nombre significa olvido, y beber de sus aguas borraba los recuerdos del alma, permitiéndoles comenzar de nuevo en el más allá. Este río se asociaba a menudo con el renacimiento, ya que las almas, purificadas de su pasado, podían regresar al mundo mortal sin cargas. El río Flegetonte, conocido como el río de fuego, era una corriente ardiente que castigaba a los malvados. Sus llamas consumían a aquellos que habían cometido crímenes atroces. Finalmente, el río Cocito, el río de los lamentos, resonaba con los gritos de aquellos que sufrían tormentos eternos. Sus aguas heladas simbolizaban la desesperación de los condenados. Cada uno de estos ríos desempeñaba un papel crucial en el viaje de las almas, moldeando su experiencia en el más allá y reflejando la creencia de la antigua Grecia en las consecuencias morales de las acciones humanas. A medida que continuamos desentrañando los misterios del reino de Hades, estos ríos nos recuerdan que el camino de cada alma está marcado por elecciones, recuerdos y el peso de sus actos. A continuación, nos encontraremos con Caronte, quien guía a las almas a través de estas aguas peligrosas, una figura envuelta tanto en temor como en necesidad. Ahora encontremos a Caronte, el enigmático barquero que sirve como guardián de la transición más importante del inframundo. El papel de Caronte era tanto vital como temible, ya que era él quien se encargaba de transportar a las almas a través del río Estigia, la frontera que separaba a los vivos de los muertos. Imagina la escena: una figura sombría con una túnica raída, de pie en silencio en su barca, esperando para guiar a las almas a su destino final. Pero este viaje no era gratuito. Para asegurar el pasaje, los difuntos eran enterrados con un óbolo, una pequeña moneda colocada en sus bocas. Esta moneda era el pago que Caronte exigía, una tradición arraigada en la creencia de que los ritos funerarios adecuados aseguraban un pasaje seguro para el alma. Sin este pago, las almas se quedarían vagando por las orillas del Estigia, atrapadas en un limbo de desesperación por toda la eternidad. Esta práctica subraya la profunda importancia que los antiguos griegos daban a honrar a los difuntos y las consecuencias de la negligencia. Curiosamente, no a todos se les concedía el pasaje. Aquellos que habían vivido vidas consideradas indignas o que habían fallecido sin los ritos funerarios adecuados, a menudo eran rechazados por Caronte, dejados para enfrentar la dura realidad de sus destinos inconclusos. Este aspecto del mito resalta las dimensiones morales del inframundo, donde las acciones en vida tenían consecuencias directas en el más allá. El papel de Caronte, aunque a menudo representado como sombrío, era esencial para mantener el orden en el reino de Hades, asegurando que sólo aquellos que se habían preparado para el viaje pudieran cruzar al más allá. A medida que continuamos explorando los secretos del inframundo, la presencia de Caronte nos recuerda que incluso en la muerte, la preparación y el respeto tienen un poder inmenso. A continuación, pisaremos los campos de Asfódelos, el lugar donde las almas ordinarias de los difuntos encuentran su descanso eterno. Dejando atrás las desoladoras orillas del Estigia, ahora entramos en los campos de Asfódelos, una vasta y sombría llanura donde la mayoría de los difuntos encuentran su descanso eterno. Imagina un paisaje de interminables campos grises, donde pálidas flores de asfódelo se extienden hasta donde alcanza la vista, sus delicados pétalos meciéndose con una brisa invisible. Este no era un lugar de castigo como el Tártaro, ni un paraíso como los campos elíseos, sino más bien un terreno neutral para las almas que habían llevado vidas ni excepcionalmente virtuosas ni particularmente malvadas. Era, en esencia,
la versión del inframundo de lo mundano, un reflejo de la vida cotidiana que la mayoría de la gente llevaba. Aquí, los difuntos vagaban sin rumbo, su existencia marcada por una silenciosa monotonía. En los campos de Asfódelos faltaban los tormentos del Tártaro y la dicha de los Elíseos. En su lugar, ofrecían una especie de mediocridad eterna. Este reino subraya la creencia de la antigua Grecia de que la mayoría de las vidas humanas no eran ni heroicas ni pecaminosas, sino algo intermedio. Era un lugar donde las almas simplemente existían, ni recompensadas ni castigadas, sino atrapadas para siempre en un estado de neutralidad pasiva. Este marcado contraste con los extremos del inframundo nos recuerda que, para los griegos, el más allá reflejaba las complejidades de la vida misma, donde la mayor parte del destino de la humanidad no era ni glorioso ni trágico, sino profundamente ordinario. Al dejar estos campos silenciosos, nos aventuraremos a continuación en los campos elíseos, un reino de recompensa eterna para los virtuosos y heroicos. Dejando atrás la monotonía de los campos de Asfódelos, entramos en un reino de belleza sobrecogedora y recompensa eterna. Bienvenidos a los campos elíseos, el paraíso del inframundo reservado para los héroes, los virtuosos y aquellos favorecidos por los dioses. Imagina una tierra bañada por una luz dorada, donde exuberantes prados verdes se extienden sin fin, salpicados de flores fragantes y arroyos cristalinos. A diferencia de la neutralidad gris de los campos de Asfódelos, los campos elíseos eran un lugar de alegría y plenitud, una recompensa para aquellos que habían vivido vidas de valentía, honor o favor divino excepcionales. Para merecer un lugar aquí, un alma debía haber alcanzado la grandeza en vida, ya sea a través de hazañas heroicas, una virtud inquebrantable o la intervención directa de los dioses. Se dice que héroes como Aquiles, Orfeo y otras figuras legendarias residían aquí, disfrutando de una vida después de la muerte de paz y felicidad. Los campos elíseos no eran simplemente un lugar de descanso, sino un reino de dicha eterna, donde las almas podían dedicarse a sus pasiones, desde competiciones atléticas hasta actividades artísticas. Este reino idílico refleja el ideal de la antigua Grecia de que una vida de honor y excelencia podría conducir a un más allá glorioso. Mientras nos maravillamos con la belleza de este paraíso, se nos recuerdan los marcados contrastes dentro del inframundo, donde la recompensa y el castigo estaban intrínsecamente ligados a las elecciones morales hechas en vida. A continuación, descenderemos a las profundidades del Tártaro, el abismo del tormento eterno, para explorar su aterradora naturaleza y las infames figuras allí encarceladas. Desde el radiante paraíso de los campos elíseos, ahora nos aventuramos a un lugar de horror y desesperación inimaginables. El Tártaro, el abismo del castigo, yace en las profundidades del inframundo, un reino reservado para las almas más malvadas y pecadoras. No es simplemente una prisión, sino un lugar de tormento eterno, donde el aire está impregnado de los gritos de los sufrientes y la tierra está calcinada por llamas implacables. Se dice que el Tártaro está tan por debajo de la tierra como la tierra lo está del cielo, un lugar tan aislado y terrible que incluso los dioses temblaban al mencionarlo. Aquí, los titanes, los antiguos enemigos de los olímpicos, fueron encarcelados tras su derrota en la titanomaquia, encadenados y abandonados a sufrir por toda la eternidad. Pero no solo los titanes enfrentaron este destino. Mortales que cometieron pecados atroces, como Sísifo, el astuto rey que engañó a la muerte 2 veces, también fueron condenados al Tártaro. El castigo de Sísifo fue particularmente cruel.
se vio obligado a empujar una enorme roca por una colina empinada, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que se acercaba a la cima, repitiendo el ciclo sin fin. Del mismo modo, Tántalo, que ofendió a los dioses sirviendo a su propio hijo como comida, fue condenado a permanecer en un estanque de agua bajo un árbol frutal, eternamente sediento y hambriento, ya que el agua y la fruta se retiraban de su alcance. El Tártaro sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la maldad en la mitología griega, un lugar donde la justicia es tan inexorable como los castigos que impone. Al dejar este oscuro abismo, nos sumergiremos en el conmovedor mito de Orfeo y Eurídice, una historia de amor, pérdida y la fragilidad de la confianza. Ahora volvamos a una de las historias más desgarradoras de la mitología griega, el cuento de Orfeo y Eurídice. Este mito es una poderosa exploración del amor, la pérdida y la fragilidad de la confianza. Orfeo, un músico superdotado cuyas melodías podían encantar incluso a los dioses, se enamoró profundamente de Eurídice, una hermosa ninfa. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Poco después de su boda, Eurídice fue mordida por una serpiente venenosa y falleció, dejando a Orfeo devastado. Incapaz de soportar la idea de una vida sin ella, Orfeo decidió hacer lo impensable. Descendería al inframundo para traerla de vuelta. Armado solo con su lira, Orfeo usó su música para ablandar los corazones de los guardianes del inframundo. Caronte, el barquero, se conmovió y lo llevó a través del río Estigia sin el óbolo habitual. Cerbero, el perro de 3 cabezas, se acostó pacíficamente al son de su canción. Incluso las furias, conocidas por su crueldad, se conmovieron hasta las lágrimas cuando Orfeo llegó ante Hades y Perséfone. Tocó su lira y suplicó el regreso de Eurídice. Su música era tan dolorosamente hermosa que incluso los severos gobernantes del inframundo se conmovieron. Aceptaron liberar a Eurídice con una condición. Orfeo no debía mirar hacia atrás para verla hasta que ambos hubieran llegado a la superficie. Lleno de esperanza, Orfeo comenzó el viaje de regreso, con Eurídice siguiéndolo en silencio. Pero a medida que se acercaban a la superficie, la duda se instaló en el corazón de Orfeo. ¿Estaba ella realmente allí? ¿Lo había engañado Hades? Incapaz de resistir, se dio la vuelta para mirar, y en ese instante, Eurídice fue arrastrada de nuevo al inframundo para siempre. Este trágico final sirve como un recordatorio de las consecuencias de la duda y la importancia de la confianza. La historia de Orfeo ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando innumerables obras de arte, música y literatura, y continúa cautivando la imaginación de quienes la escuchan. A continuación, exploraremos otro mito clave, la historia del secuestro de Perséfone y su papel en la configuración de las estaciones. Ahora profundicemos en una de las historias más icónicas de la mitología griega, la del secuestro de Perséfone, que no solo moldeó su destino, sino que también dio origen al cambio de las estaciones. Perséfone, la radiante hija de Deméter, la diosa de la cosecha, estaba recogiendo flores en un prado cuando Hades, el señor del inframundo, emergió de la tierra en su carro. Cautivado por su belleza, la raptó y la llevó a su sombrío reino. Deméter, desconsolada por la desaparición de su hija, la buscó por todo el mundo, y su dolor hizo que los cultivos se marchitaran y la tierra decayera. Finalmente, Helios, el dios del sol, reveló la verdad. Perséfone estaba con Hades en el inframundo. Decidida a recuperar a su hija, Deméter se enfrentó a Zeus, quien intervino para negociar un compromiso. Se acordó que Perséfone pasaría parte del año con Hades como su reina y el resto con su madre en la tierra. Sin embargo, había una condición. Durante su tiempo en el inframundo,
Perséfone había comido unas semillas de granada. Atándose así a ese reino, se llegó a un acuerdo, y su regreso anual a la superficie marcaba la llegada de la primavera y el verano, mientras que su retorno al inframundo traía el otoño y el invierno. Este mito no solo explica el ciclo de las estaciones, sino que también resalta el doble papel de Perséfone como doncella de la tierra y poderosa reina de los muertos. Su historia es un conmovedor recordatorio del equilibrio entre la vida y la muerte, el crecimiento y la decadencia, y la interconexión del mundo natural. A medida que continuamos, descubriremos más sobre las criaturas y figuras que habitan el inframundo, comenzando por su guardián más formidable, Cerbero. Ahora centremos nuestra atención en una de las figuras más formidables del inframundo, Cerbero, el legendario guardián de 3 cabezas de sus puertas. Nacido de la unión de Tifón, un gigante monstruoso, y Equidna, mitad mujer y mitad serpiente, Cerbero estaba destinado a ser un protector temible. Con 3 cabezas, colmillos afilados y una serpiente por cola, era el guardián perfecto para asegurar que ninguna alma viva pudiera entrar y ninguna alma muerta pudiera escapar. Su sola presencia infundía terror en los corazones de mortales y dioses por igual. Sin embargo, a pesar de su naturaleza aterradora, Cerbero no estaba exento de vulnerabilidades. Los mitos relatan que varios héroes valientes, o quizás necios, se atrevieron a enfrentarlo. El más famoso de ellos fue Heracles, quien como parte de sus 12 trabajos recibió la tarea de capturar a Cerbero y llevarlo a la superficie. Usando su inmensa fuerza y astucia, Heracles sometió a la bestia sin hacerle daño, una hazaña que demostró tanto su valentía como su respeto por el papel del guardián. Otra historia involucra a Orfeo, quien usó su música encantadora para adormecer a Cerbero, permitiéndole pasar de manera segura al inframundo en su búsqueda de Eurídice. Estas historias no solo resaltan la temible reputación de Cerbero, sino que también revelan el ingenio y el coraje de aquellos que buscaron burlarlo. Como el eterno guardián del inframundo, Cerbero sigue siendo un símbolo de vigilancia implacable y la frontera entre la vida y la muerte. A continuación, exploraremos el papel de las furias, las implacables vengadoras de los difuntos, que aseguraban que se hiciera justicia incluso en el más allá. Cambiando nuestro enfoque a otro grupo de figuras temibles en el inframundo, nos encontramos con las furias, también conocidas como las erinias. Estas implacables vengadoras de los difuntos eran responsables de asegurar que se hiciera justicia, incluso en el más allá. Nacidas de la sangre de Urano después de que fuera castrado por su hijo Crono, las furias eran antiguas criaturas de retribución, encarnando la ira de los propios dioses. A menudo representadas como mujeres aladas con serpientes en lugar de cabello y ojos inyectados en sangre, eran un espectáculo aterrador. Su misión principal era castigar a aquellos que habían cometido graves fechorías, especialmente a los perjuros, asesinos y aquellos que habían dañado a su propia familia. Sus métodos de tormento eran tan crueles como ingeniosos. Perseguían a sus víctimas, volviéndolas locas con una culpa y un miedo constantes, o infligían sufrimiento físico, a menudo con látigos o tortura. Una de sus apariciones más famosas en los mitos involucra a Orestes, quien fue perseguido por las furias después de matar a su madre Clitemnestra para vengar a su padre Agamenón. Esta historia resalta la complejidad de la justicia en la mitología griega, ya que las acciones de Orestes eran tanto justificadas como condenadas. Otra historia involucra a las furias persiguiendo a Ecmeón por el asesinato de su madre Erífile, enfatizando aún más su papel como ejecutoras de la ley divina. A pesar de su temible reputación,
Las furias no eran simplemente agentes del caos, representaban el orden moral, asegurando que ni siquiera los difuntos pudieran escapar de las consecuencias de sus acciones. Su presencia en los mitos sirve como un recordatorio de la inevitabilidad de la culpa y la búsqueda incesante de la justicia. A continuación, compararemos los Campos Elíseos y el Tártaro, dos reinos que representan las formas extremas de recompensa y castigo en el más allá, dirigiendo nuestra atención a dos de los reinos más contrastantes del inframundo. Ahora exploramos los Campos Elíseos y el Tártaro, cada uno representando las formas últimas de recompensa y castigo en la mitología griega. Los Campos Elíseos, a menudo descritos como un paraíso, eran un lugar de dicha eterna reservado para los heroicos, los virtuosos y los favorecidos por los dioses. Imagina un paisaje sereno lleno de prados exuberantes, arroyos tranquilos y una luz solar infinita. Un refugio perfecto donde las almas podían disfrutar de paz y consuelo por toda la eternidad. Se dice que héroes como Aquiles y aquellos que vivieron vidas rectas encontraron allí su descanso eterno, libres de sufrimiento y adversidad. Por otro lado, el Tártaro se erige como su opuesto polar. Este abismo de tormento estaba reservado para los malvados, los rebeldes y aquellos que desafiaron a los dioses. Era un lugar de sufrimiento inimaginable, donde figuras como los titanes, Tántalo y Sísifo, soportaban castigos interminables por sus crímenes. El Tártaro era un reino de oscuridad, caos y desesperación, que encarnaba las consecuencias del mal. Juntos, estos dos reinos subrayan la creencia de la antigua Grecia en un equilibrio moral en el más allá. Los Campos Elíseos recompensaban la virtud y el heroísmo, mientras que el Tártaro servía como un escalofriante recordatorio del precio de la arrogancia y la maldad. Este marcado contraste resalta la importancia de llevar una vida justa y noble, ya que el destino de un alma dependía de sus acciones en el mundo mortal. A continuación, nos adentraremos en el papel de Hécate, la diosa de la magia y las encrucijadas, y su fascinante conexión con el inframundo. Ahora desvelemos el misterioso y multifacético papel de Hécate, una diosa cuya influencia se extiende mucho más allá del mundo superficial. Conocida como la diosa de la magia, la brujería y las encrucijadas, Hécate ocupa una posición única y poderosa en el inframundo. A menudo se la representa como una figura portadora de antorchas, iluminando los caminos de los difuntos y guiando a las almas a través de los reinos sombríos. Su presencia en las encrucijadas simboliza su papel como mediadora entre mundos, lo que la convierte en una figura clave en el viaje de los muertos. La guía de Hécate fue particularmente significativa en el mito del secuestro de Perséfone, cuando Hades la llevó al inframundo. Fue Hécate quien escuchó sus gritos y más tarde se convirtió en su compañera, ayudándola a navegar su nuevo papel como reina del inframundo. Este acto no solo consolidó el papel de Hécate como protectora y guía, sino que también profundizó su conexión con el reino de los muertos. Sin embargo, su influencia no se limitaba al inframundo. Hécate también era venerada como protectora de los mortales, ofreciendo protección y sabiduría a quienes la invocaban en las encrucijadas o durante los rituales. Su capacidad para cruzar las fronteras entre la vida y la muerte, lo mortal y lo divino, lo visible y lo invisible, la convertía en una figura tanto de reverencia como de admiración. A través de sus acciones y asociaciones, Hécate encarna la naturaleza enigmática y transformadora del propio inframundo. A continuación, exploraremos la historia de Sísifo y los significados más profundos detrás de su castigo eterno. Ahora centremos nuestra atención
en una de las historias de castigo más famosas de la mitología griega, y nos encontraremos con la historia de Sísifo, conocido por su astucia y engaño. Sísifo era un rey de Corinto cuya inteligencia a menudo bordeaba la astucia, y su acto más infame fue engañar a la muerte, no una, sino 2 veces. La primera vez engañó al dios del inframundo, Hades, encadenándolo y deteniendo el paso de las almas. Cuando los dioses intervinieron y liberaron a Hades, Sísifo fue capturado, pero tenía otro truco bajo la manga. Antes de su muerte, instruyó a su esposa para que no realizara los ritos funerarios tradicionales, y cuando llegó al inframundo, convenció a Perséfone para que le permitiera regresar a la superficie para castigar a su esposa por esta supuesta negligencia. Una vez de vuelta entre los vivos, Sísifo se negó a regresar, lo que obligó a los dioses a arrastrarlo finalmente de vuelta al inframundo para siempre. Como castigo por su engaño y audacia al perturbar el orden natural, Zeus condenó a Sísifo a una tarea eterna. Se vio obligado a empujar una enorme roca colina arriba en el Tártaro, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que se acercaba a la cima. Este trabajo interminable se convirtió en un símbolo de castigo, pero también conlleva un profundo significado filosófico. El mito de Sísifo nos invita a reflexionar sobre los temas de la perseverancia, la rebelión y la condición humana. Algunos interpretan su lucha eterna como una metáfora de las tareas repetitivas y aparentemente sin sentido de la vida, mientras que otros lo ven como un testimonio de la resistencia del espíritu humano, incluso frente a dificultades insuperables. A medida que continuamos nuestro viaje por el inframundo, exploremos cómo estas historias resuenan tanto con las creencias antiguas como con las interpretaciones modernas de la perseverancia. Cambiando nuestro enfoque a otra figura infame del inframundo, llegamos a la historia de Tántalo, cuyo nombre ha dejado una marca indeleble en el lenguaje. Tántalo era un rey y favorito de los dioses, a menudo invitado a banquetes en sus mesas en el monte Olimpo. Sin embargo, su privilegio engendró arrogancia y cometió una serie de actos imperdonables que sellaron su destino. Su crimen más atroz fue asesinar a su propio hijo, Pélope, a quien sirvió como comida a los dioses para probar su omnisciencia. Los dioses, horrorizados por sus acciones, devolvieron a Pélope a la vida y desterraron a Tántalo a las profundidades del inframundo. Allí se enfrentó a un castigo que reflejaba perfectamente sus crímenes. Tántalo fue colocado en un estanque de agua cristalina bajo un árbol cargado de fruta madura. Sin embargo, cada vez que se inclinaba para beber, el agua retrocedía, y cada vez que extendía la mano hacia la fruta, las ramas se elevaban justo fuera de su alcance. Este tormento eterno de deseo insatisfecho dio origen a la palabra tantalizar, que significa atormentar o tentar a alguien con algo que no puede obtener. El mito de Tántalo sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y los peligros de poner a prueba lo divino. Su historia, como la de Sísifo, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del castigo y los límites de la ambición humana. A medida que nos adentramos más en el inframundo, descubramos cómo estas historias continúan resonando, ofreciendo lecciones atemporales tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos. Cambiando nuestro enfoque de los tormentos de Tántalo, ahora nos dirigimos a otra figura infame del inframundo, Ixión, cuya historia está igualmente envuelta en traición y retribución divina. Ixión era un rey conocido por su astucia y ambición, pero fueron sus acciones las que le valieron un lugar entre las almas más notorias de la mitología griega. Su espiral descendente comenzó con el asesinato de su suegro,
un crimen que conmocionó incluso a los dioses. Este acto de traición convirtió a Ixión en el primer hombre en cometer un acto tan atroz, marcándolo como alguien que no se detendría ante nada para lograr sus deseos. Buscando el perdón, Ixión apeló a Zeus, el rey de los dioses, quien se compadeció de él y lo invitó al monte Olimpo. Sin embargo, la gratitud de Ixión rápidamente se convirtió en arrogancia e intentó seducir a la esposa de Zeus, Hera. Este acto de arrogancia cruzó la línea final, y Zeus, enfurecido por la audacia de Ixión, ideó un castigo adecuado. Ixión fue atado a una enorme rueda de fuego, condenado a girar sin fin en los cielos por toda la eternidad. Este castigo eterno sirve como un poderoso símbolo de las consecuencias de la traición y los peligros de la ambición desmedida. La rueda misma representa la naturaleza cíclica de la culpa y el castigo, un recordatorio de que aquellos que desafían a los dioses o rompen lazos sagrados se enfrentarán a una retribución implacable. La historia de Ixión, al igual que las de Sísifo y Tántalo, resalta las lecciones morales entretejidas en el tejido de la mitología griega, enseñándonos sobre los límites del comportamiento humano y la inevitabilidad de la justicia. A medida que continuamos nuestro viaje por el inframundo, exploremos cómo estas historias de castigo y redención continúan resonando a través de los siglos, ofreciendo conocimientos atemporales sobre la condición humana. Ahora cambiemos nuestro enfoque a una figura que desempeña un papel crucial, pero a menudo pasado por alto en el inframundo. Hermes, el mensajero de los dioses. Conocido por su velocidad y astucia, Hermes desempeña muchos papeles en la mitología griega, pero una de sus responsabilidades más fascinantes es la de Psicopompo, el guía de las almas que transitan del mundo de los vivos al reino de los muertos. Imagina a Hermes como un escolta divino, guiando a los espíritus a través del umbral y asegurando que encuentren su camino seguro hacia el río Estigia, donde Caronte los espera. Este papel no se trata solo de transporte, se trata de conexión. Hermes sirve como un puente entre los reinos mortal y divino, encarnando la idea de que la vida y la muerte no están completamente separadas, sino que son parte de un ciclo continuo. Su presencia en los mitos a menudo brinda consuelo, ya que asegura a las almas que no están solas en su viaje final. Uno de los ejemplos más conmovedores de esto es el mito de Orfeo, donde Hermes guía a Eurídice de regreso al inframundo después del error fatal de Orfeo. Pero el papel de Hermes va más allá de la simple guía. Como dios embaucador, también representa la imprevisibilidad de la vida y la muerte, recordándonos que incluso los planes más cuidadosamente trazados pueden ser alterados por el destino. Su naturaleza dual como guía y embaucador añade profundidad a su carácter, convirtiéndolo en una figura compleja e intrigante en el panteón. La importancia de Hermes se extiende a su capacidad para moverse libremente entre los reinos, un privilegio que pocos dioses poseen. Esta posición única le permite actuar como mediador, asegurando que se mantenga el equilibrio entre los vivos y los muertos. Cuando reflexionamos sobre el papel de Hermes, queda claro que no es solo un mensajero, sino un guardián de las transiciones, un recordatorio de que cada final es también un comienzo. A continuación, exploraremos otra frontera entre reinos, la diosa Estigia y el río que lleva su nombre, donde se hacen juramentos y se sellan destinos. Dirigiendo nuestra atención a la frontera entre reinos, llegamos a la diosa Estigia y el río que lleva su nombre, un lugar de inmenso poder y significado en la mitología griega. Estigia, una diosa primordial, personifica el río que sirve como la división definitiva entre el mundo de los vivos
y el reino de los muertos. Esta oscura y fluida vía fluvial no es solo una barrera física, es un símbolo de transición que representa el paso final al más allá. Cruzar el río Estigia significa dejar atrás el mundo mortal para siempre, lo que lo convierte en uno de los lugares más sagrados y temibles de los mitos griegos. Pero la importancia de Estigia se extiende más allá de su papel como frontera. También está profundamente conectada con el concepto de los juramentos. Los propios dioses juraban por sus aguas las promesas más vinculantes, sabiendo que romper un juramento hecho sobre el río Estigia acarrearía graves consecuencias. Esto refleja su inmenso poder y la reverencia que inspiraba incluso entre los olímpicos. La influencia de Estigia es evidente en varios mitos, incluido su apoyo a Zeus durante la titanomaquia, donde su lealtad ayudó a asegurar su victoria. Su lealtad le valió un lugar de honor en la jerarquía divina, y sus hijos, conocidos como los espíritus personificados de la victoria, el celo y la fuerza, solidificaron aún más su legado. El río Estigia también juega un papel crucial en el viaje de las almas, ya que es aquí donde Caronte transporta a los muertos a través del inframundo. Para los difuntos, el río representa la finalidad de la muerte, mientras que para los vivos sirve como un recordatorio de la implacable frontera entre la vida y el más allá. Al reflexionar sobre la diosa Estigia y su río, se nos recuerda el peso de las promesas y la inevitabilidad de la mortalidad, temas que resuenan profundamente en los mitos de la antigua Grecia. A continuación, seguiremos al legendario héroe Heracles mientras se aventura en el inframundo, enfrentando sus desafíos de frente. Ahora pongámonos en las sandalias de uno de los héroes más legendarios de la mitología griega, mientras desafía valientemente las profundidades del mismo inframundo. Heracles, conocido por su fuerza y coraje inigualables, se enfrentó a la abrumadora tarea de recuperar a Cerbero, el temible guardián de 3 cabezas del inframundo, como parte de sus 12 trabajos. Este viaje no fue una hazaña ordinaria, fue una prueba tanto de resistencia física como mental, ya que Heracles tuvo que navegar por el peligroso reino de los muertos. Al entrar en el inframundo, Heracles se encontró con el barquero Caronte, quien inicialmente se negó a transportar a un alma viva a través del río Estigia. Pero Heracles, siempre ingenioso, usó su inmensa fuerza para obligar a Caronte a ayudarlo. Una vez al otro lado, se encontró cara a cara con las sombras de los muertos, incluidas las figuras trágicas de Meleagro y Medusa, cuyas historias añadieron profundidad a su viaje. Sin embargo, la tarea más formidable le esperaba en las puertas: Cerbero. Este monstruoso perro con cola de serpiente y melena de serpientes no era una bestia ordinaria. Sin embargo, Heracles, guiado por Atenea y Hermes, logró someter a Cerbero sin recurrir a las armas, confiando en su pura fuerza y coraje ilimitado. El encuentro con Cerbero no fue solo una batalla física. Simbolizó la capacidad de Heracles para conquistar incluso los aspectos más oscuros de la existencia. Después de capturar con éxito a la bestia, Heracles se la presentó al rey Euristeo, completando su trabajo antes de devolver a Cerbero al inframundo. Este mito no solo muestra el heroísmo de Heracles, sino que también resalta la compleja relación entre la vida, la muerte y lo divino en la mitología griega. A continuación, profundizaremos en cómo los antiguos poetas, como Homero y Virgilio, pintaron vívidas imágenes del inframundo, dando forma a nuestra comprensión de este enigmático reino. Volviendo nuestra mirada al reino de las palabras, encontramos que el inframundo fue vívidamente traído a la vida no solo por los mitos, sino también por las plumas de los antiguos poetas. Homero,
a menudo llamado el padre de la literatura occidental, ofrece una de las representaciones más tempranas e influyentes del inframundo en la Odisea. Cuando Odiseo se aventura en este reino sombrío, se encuentra con un paisaje terriblemente desolador, donde los muertos vagan sin rumbo como sombras marchitas. El inframundo de Homero es un lugar de pena y arrepentimiento, un reflejo de la creencia de la antigua Grecia en un más allá desprovisto de alegría. Sin embargo, también es un lugar de revelación, donde Odiseo recibe profecías del fantasma del vidente Tiresias. Virgilio, escribiendo siglos después en La Eneida, amplía la visión de Homero, creando un inframundo más estructurado y detallado. En la representación de Virgilio, el descenso de Eneas revela un reino dividido en regiones distintas, cada una con un propósito específico. Los campos de los lamentos, el Tártaro y los campos elíseos se describen vívidamente, creando un sentido de orden y consecuencias morales. El inframundo de Virgilio no es solo un telón de fondo pasivo, sino un reflejo activo de los valores romanos, donde las almas son juzgadas y recompensadas o castigadas según sus actos terrenales. Estas representaciones poéticas han tenido un profundo impacto en cómo imaginamos el más allá, dando forma a todo, desde la literatura medieval hasta la narrativa moderna. La visión etérea de Homero y el complejo paisaje moralista de Virgilio forman juntos la base de nuestra comprensión colectiva del inframundo, un testimonio del poder perdurable de estas antiguas voces. A partir de aquí, exploraremos el fascinante mundo del culto a Hades, y cómo este enigmático dios era venerado en la antigua Grecia. Cambiando nuestro enfoque de las representaciones poéticas del inframundo, ahora nos adentramos en el intrigante mundo del culto a Hades. A diferencia de sus hermanos más celebrados, Zeus y Poseidón, Hades no fue ampliamente venerado en la antigua Grecia. Sin embargo, su presencia se sentía profundamente en las sombras. Los templos dedicados a Hades eran raros, ya que los mortales a menudo temían invocar su nombre directamente. Uno de los lugares más famosos fue el Necromanteion, u oráculo de los muertos, ubicado en Epiro. Se creía que este espeluznante santuario era una puerta de entrada al inframundo, donde los sacerdotes realizaban rituales para comunicarse con los difuntos. Estas ceremonias estaban envueltas en misterio y a menudo implicaban sacrificios de animales, libaciones y otras ofrendas destinadas a apaciguar al dios de los muertos. A pesar del miedo que lo rodeaba, Hades también era percibido como un gobernante justo e imparcial, que aseguraba el equilibrio entre la vida y la muerte. La reticencia a adorarlo abiertamente provenía del deseo de los antiguos griegos de evitar atraer su atención, ya que creían que hacerlo podría acelerar su propio viaje al inframundo. Esta reverencia cautelosa subraya la relación única que los mortales tenían con Hades, un dios temido y respetado a la vez, cuyos dominios eran tan inevitables como inquietantes. Esta mezcla de miedo y respeto prepara el escenario para nuestra próxima exploración: el significado simbólico de las granadas en el mito de Perséfone y su conexión con el inframundo. Ahora, dirigiendo nuestra atención al enigmático símbolo de la granada, descubrimos su profundo significado en el mito de Perséfone y su conexión con el inframundo. Cuando Hades secuestró a Perséfone y la llevó a su reino, su madre, Deméter, la diosa de la cosecha, sumió a la tierra en la esterilidad. En su dolor, Zeus finalmente intervino, exigiendo el regreso de Perséfone. Sin embargo, antes de abandonar el inframundo, Perséfone comió 6 semillas de granada, atándose sin saberlo a ese reino. Este acto aseguró que pasaría 6 meses al año en el inframundo,
explicando el ciclo de las estaciones. La granada, con sus múltiples semillas, se convirtió en un poderoso símbolo de vida, muerte y renacimiento en la cultura de la antigua Grecia. Su vibrante color rojo se asociaba con la vitalidad, mientras que su abundancia de semillas representaba la fertilidad y el ciclo eterno de la naturaleza. Las granadas se usaban a menudo en rituales y ofrendas para honrar a los dioses, especialmente en ceremonias relacionadas con la cosecha y el más allá. La naturaleza dual de esta fruta, tanto nutritiva como vinculante, reflejaba los roles duales de Perséfone como reina del inframundo y portadora de la primavera. Su simbolismo se extendió más allá de los mitos, influyendo en el arte, la literatura y las prácticas religiosas, ya que encarnaba la interconexión de la vida y la muerte. Este rico significado convierte a la granada en un símbolo perdurable del delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Cambiando nuestra perspectiva del inframundo griego, exploremos su contraparte romana y descubramos cómo los romanos reinterpretaron estos antiguos mitos. Aunque los inframundos griego y romano comparten muchas similitudes, los romanos introdujeron nombres, roles y matices culturales distintivos en su versión del más allá. En la mitología romana, Hades es conocido como Plutón, un nombre derivado de la palabra latina para riqueza, que refleja su asociación con las riquezas terrenales y los tesoros escondidos debajo. Del mismo modo, Perséfone se convierte en Proserpina, un nombre que mantiene su conexión con la primavera y la fertilidad, pero con un matiz claramente romano. Los romanos también enfatizaron el papel de Plutón como dios de la abundancia y la prosperidad, mezclando su dominio sobre los muertos con su poder sobre la generosidad de la tierra. Esta doble identidad lo distinguía del más temido y misterioso Hades griego. Proserpina también era vista como un símbolo de renovación y crecimiento, pero su historia a menudo se enmarcaba con un mayor énfasis en su papel como puente entre la vida y la muerte. Los romanos también reimaginaron a otras figuras del inframundo, como Caronte, que seguía siendo el barquero, pero a menudo se representaba como más pragmático y menos siniestro. Incluso los ríos del inframundo conservaron sus nombres, pero a veces se les dieron nuevos significados simbólicos en el arte y la literatura romanos. Estos cambios reflejan la tendencia romana a adaptar los mitos griegos a sus propios valores culturales, enfatizando el orden, la utilidad y la interconexión de la vida y la muerte. Al comparar los inframundos griego y romano, obtenemos una comprensión más profunda de cómo los mitos evolucionan a través de las culturas, moldeando y remodelando nuestra comprensión del más allá. Ahora, adentrémonos en el reino sombrío donde el inframundo se cruza con el mundo de los sueños y las profecías. En la creencia de la antigua Grecia, el inframundo no era simplemente un destino para los difuntos. También era una fuente de profunda influencia espiritual, especialmente en lo que respecta a los sueños y los oráculos. Los sueños a menudo se veían como mensajes de los dioses o de las almas de los difuntos, que ofrecían guía, advertencias o vislumbres del futuro. Una de las figuras clave en esta conexión era Morfeo, el dios de los sueños. Como maestro cambiante de formas, Morfeo podía aparecer en los sueños en cualquier forma, entregando mensajes del reino divino o del inframundo. Su papel subraya la creencia griega en una frontera porosa entre los vivos y los muertos, donde los sueños de los vivos podían ser vías para que los muertos se comunicaran. Los oráculos también estaban estrechamente ligados al inframundo, siendo uno de los ejemplos más famosos el oráculo de los muertos en Epiro.
Este oráculo era un lugar sagrado donde los vivos podían buscar el consejo de los espíritus de los difuntos. Se creía que los rituales realizados aquí invocaban las sombras de los muertos, quienes proporcionaban sabiduría o respuestas a preguntas apremiantes. Esta práctica resalta la reverencia de los griegos por el inframundo, no solo como un lugar de castigo o recompensa, sino también como una fuente de conocimiento y perspicacia. Los sueños y los oráculos servían como puentes entre el mundo mortal y el reino de Hades, recordando a los vivos la influencia siempre presente del más allá en sus vidas cotidianas. Este entrelazamiento del inframundo con los reinos del sueño y la profecía revela cuán profundamente estas antiguas creencias impregnaban todos los aspectos de la existencia. Ahora que cambiamos nuestro enfoque, profundicemos en la fascinante historia de Asclepio, una figura cuya historia desdibuja la línea entre la vida, la muerte y la intervención divina. Asclepio, el dios de la curación y la medicina, fue venerado en la antigua Grecia por su milagrosa habilidad para curar a los enfermos e incluso resucitar a los muertos. Nacido de Apolo y la princesa mortal Corónide, Asclepio fue criado por el centauro Quirón, quien le enseñó el arte de la curación. Sus habilidades se volvieron tan extraordinarias que podía devolver la vida, un poder que finalmente lo llevó a su perdición. Según una versión del mito, Asclepio usó la sangre de la gorgona Medusa, que le fue dada por Atenea, para resucitar a los muertos. Este acto de desafío al orden natural enfureció a Zeus, quien lo vio como una amenaza al equilibrio de la vida y la muerte. En un ataque de ira, Zeus fulminó a Asclepio con un rayo, poniendo fin a su vida mortal. Sin embargo, ese no fue el final de la historia de Asclepio. Reconociendo sus contribuciones a la humanidad, Zeus más tarde lo deificó, colocándolo entre las estrellas como la constelación de Ofiuco. Esta transformación subraya la compleja relación entre los reinos mortal y divino, así como la influencia del inframundo en la vida y la muerte. La historia de Asclepio también destaca la creencia griega en la santidad del orden natural y las consecuencias de perturbarlo. Su viaje de sanador mortal a deidad inmortal sirve como un recordatorio del poder de la curación, los límites de la mortalidad y la presencia siempre vigilante de los dioses. A través de su mito, vemos cómo el alcance del inframundo se extendía incluso al reino de la vida, moldeando las creencias y prácticas de la sociedad de la antigua Grecia. A medida que avanzamos, exploremos cómo los antiguos mitos de Hades y el inframundo han encontrado nueva vida en la cultura moderna. Hoy en día, estas historias atemporales continúan cautivando al público, inspirando innumerables adaptaciones en la literatura, el cine y los videojuegos. Una de las encarnaciones más icónicas proviene de la película animada clásica de Disney, Hércules, donde Hades es reimaginado como un villano sarcástico y de habla rápida, con una inclinación por los planes dramáticos. Esta versión, aunque muy alejada del severo gobernante de la mitología griega, introdujo al dios del inframundo a una nueva generación, mezclando humor con los temas más oscuros de su historia. En el mundo de los videojuegos, Hades de Supergiant Games ofrece un enfoque más matizado, presentando el inframundo como un reino ricamente estratificado, lleno de personajes complejos y una narrativa convincente. Los jugadores asumen el papel de Zagreo, el hijo de Hades, mientras intenta escapar del inframundo, encontrando figuras de la mitología griega en el camino. El vibrante estilo visual del juego y su atractiva narrativa le han valido un amplio reconocimiento, demostrando cómo estos antiguos mitos pueden ser reinventados para el público moderno. Más allá de estos ejemplos,
Hades y el inframundo también han aparecido en novelas, novelas gráficas e incluso producciones teatrales, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre el Dios y su reino. Estas adaptaciones modernas no solo mantienen vivos los mitos, sino que también resaltan su relevancia perdurable, demostrando que las historias de Hades continúan resonando en diferentes medios y generaciones. A través de estas interpretaciones creativas, el inframundo sigue siendo un poderoso símbolo de misterio, poder y la fascinación humana por lo que yace más allá del velo de la vida. Ahora dirijamos nuestra atención al corazón de lo que hace que el inframundo sea tan intrigante: las filosofías del más allá en las creencias de la antigua Grecia. Los griegos veían la muerte no como un final, sino como una transición, un viaje que cada alma debía emprender. Este viaje estaba intrínsecamente ligado a la moralidad, ya que las acciones de una persona en vida determinaban su destino en el más allá. Se creía que las almas eran juzgadas por 3 jueces: Radamantis, Minos y Eaco, quienes sopesaban sus actos y los asignaban a uno de los reinos del inframundo. Para los virtuosos, los campos elíseos ofrecían paz y felicidad eternas, una recompensa por una vida bien vivida. Por el contrario, aquellos que cometían pecados graves se enfrentaban a los tormentos del Tártaro, un lugar de sufrimiento sin fin diseñado para reflejar la gravedad de sus fechorías. Este sistema de recompensa y castigo no era solo una cuestión de justicia, sino que también servía como una brújula moral para los vivos. Los griegos creían que el más allá era un reflejo del carácter de una persona, un concepto que alentaba a los individuos a vivir con integridad y propósito. Incluso las almas neutrales, que encontraban refugio en los campos de Asfódelos, servían como un recordatorio de la importancia de aspirar a algo más que la mera existencia. Esta filosofía subrayaba la creencia de que la vida y la muerte estaban interconectadas, con las elecciones hechas en el mundo mortal, moldeando el destino eterno del alma. A través de esta lente, el inframundo no era simplemente el reino de los muertos, era un profundo comentario sobre la condición humana, instándonos a considerar el legado que dejamos atrás y los valores que apreciamos. Estas ideas antiguas continúan resonando, invitándonos a reflexionar sobre las preguntas perdurables de la moralidad, la justicia y el significado de la vida. A medida que concluimos nuestro viaje a través de los secretos de Hades y el inframundo, queda claro que estos antiguos mitos son mucho más que simples historias de dioses y monstruos. Desde el origen de Hades y su dominio sobre el reino invisible hasta el complejo sistema de juicio que esperaba a cada alma, cada secreto revela una capa más profunda de significado. Hemos explorado los ríos simbólicos que atravesaban el inframundo, los temibles guardianes como Cerbero y las Furias, y las trágicas historias de los mortales que se atrevieron a desafiar su destino. Estos mitos no solo dieron forma a la comprensión de la vida y la muerte en la antigua Grecia, sino que también ofrecieron lecciones atemporales sobre la moralidad, la resiliencia y la condición humana. El inframundo, con su espeluznante encanto y sus marcados contrastes entre recompensa y castigo, sigue siendo una poderosa metáfora de las consecuencias de nuestras elecciones y el legado que dejamos. Es un testimonio del atractivo perdurable de estas historias que continúan cautivándonos, inspirando arte, literatura e incluso medios modernos. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre estos 30 secretos, preguntémonos, ¿qué nos enseñan estas antiguas historias sobre nuestras propias vidas? ¿Cómo nos animan a vivir con propósito e integridad? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación.
Y si disfrutaron de esta inmersión profunda en los misterios de Hades y el inframundo, no olviden dar me gusta, suscribirse y presionar la campana de notificación para más exploraciones del fascinante mundo de la mitología. Hasta la próxima. Sigan cuestionando, sigan explorando, y que estas antiguas historias los guíen en su propio viaje.